Bueno, lo que vamos a hacer hoy es analizar funciones. Pero primero de todo vamos a ver cuáles son los ítems que vamos a tener en cuenta y qué es lo que vamos a analizar de cada uno. Vamos a empezar primero con dos conjuntos muy importantes, como son el conjunto dominio y el conjunto imagen. El conjunto dominio va a estar formado por todos los valores que puede formar la variable independiente, es decir, x. Siempre lo vamos a leer de izquierda a derecha. Vamos a empezar y ver a dónde empieza esa gráfica. En este caso empieza en el punto menos 6 en x. Y si seguimos mirando hacia la derecha, nuestro último punto que toma esta gráfica es 4. Por lo tanto, podemos decir que nuestro intervalo del dominio es menos 6, 4. Y obviamente, como tenemos puntos cerrados, ¿sí?, nuestros valores van a estar entre corchetes. Si estos puntos, tanto el de inicio o el de final, serían puntos abiertos, en algunos de esos extremos pondríamos un paréntesis. Y si por el contrario a esta situación no podemos observar dónde empieza o dónde termina nuestra función, en esos extremos pondremos o menos infinito o más infinito, ¿sí? Es posible que nuestro dominio no esté determinado, no esté acotado, perdón, entonces pongamos de menos infinito a infinito, o de un punto al infinito, o de menos infinito a otro punto, ¿sí? Pero siempre es importante que miremos el eje de las X. Ahora bien, vamos a ver el conjunto imagen. El conjunto imagen está formado por todos los valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, la variable y. La vamos a leer siempre de abajo hacia arriba. Si yo leo de abajo hacia arriba, el primer punto que yo puedo observar que toma mi función es menos 4. Y si sigo barriendo hacia arriba, voy a encontrar que el último punto que toma mi función es el valor 5. Por lo tanto, va a estar determinado este intervalo por los valores menos 4, 5. Como también esos valores tienen punto cerrado, quiere decir que están incluidos esos extremos en mi dominio. Por lo tanto, pongo los corchetes. Pasaría lo mismo si yo no puedo determinar dónde empieza o dónde termina, podría colocar menos infinito, infinito. Bien, vamos ahora a ver otros intervalos que son también muy importantes, que son los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, ¿sí?, y de constante. Bien, como dice la palabra, van a ser intervalos, ¿sí?, no puntos, sino intervalos. Entonces, lo que yo recomiendo es que los tres, ¿sí?, intervalos siempre los escribamos juntos para no perdernos, ¿sí?, y poder hacer una lectura, ¿sí?, exhaustiva de toda mi función. Siempre vamos a empezar de izquierda a derecha también y siempre vamos a tomar los valores de x. Aunque mi mirada a veces vaya hacia ahí, yo tengo que regresar a x. Siempre esos valores son en x. Bien, vamos a empezar esta función. Esta función comienza en menos 5, ¿sí? Si yo miro, esta función de menos 5 va subiendo. Es decir, que va creciendo. ¿Hasta qué punto en x? Hasta menos 2. ¿Sí? Si yo tomo valores de x, ¿sí?, a medida que aumentan mis valores de x, también aumentan mis valores de y. Por lo tanto, de menos 5 a menos 2, mi intervalo es de crecimiento, ¿sí? Los intervalos de crecimiento los vamos a poner con paréntesis, así no tenemos muchos inconvenientes. Bien. Después fíjense, terminamos en menos 2 en x. Luego de menos 2 a 1, ¿sí?, fíjense que mis valores de x aumentaron, pero mis valores de y se mantuvieron constantes, ¿sí?, siempre es 3. Por lo tanto, en el intervalo constante voy a escribir de menos 2 a 1. Si sigo mi dibujo, de 1 a 4, fíjense que la función decrece, porque aumentan mis valores en x, pero mis valores en y disminuyen. Entonces, de 1, que era el último valor que tomé en el intervalo constante, a 4, mi función decrece. Entonces ponemos el intervalo 1, 4. Sigamos, terminé en 4. Bueno, de 4, fíjense que mi función vuelve a crecer. ¿Hasta qué punto? En x vale 6, ¿sí?
fíjense que aunque mi mirada se fue quizás ahí, yo tengo que bajar y mirar qué punto. En este caso el punto 6. Entonces, de 4 a 6, mi función vuelve a crecer. Por lo tanto, cuando yo tengo más de un intervalo, voy a escribir la letra U, que es la letra de unión. Es decir, que voy a unir esos dos intervalos. Y por último, fíjense que de 6 a 8, mi función vuelve a ser constante, ¿sí? Porque a medida que x aumenta, mi valor de y se mantuvo constante en 5. Por lo tanto, esta función queda determinada con los siguientes intervalos, ¿sí? Por eso está bueno leer toda la función completa para poder ir haciendo de a poquito los 3 intervalos juntos, ¿sí? Podría suceder que una función no tenga todos los intervalos e incluso tenga un solo intervalo en todo su dominio. Bien, ahora vamos a ver el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. ¿Qué significa esto? El conjunto de positividad va a estar formado por todos los valores de x para los cuales la función es positiva, es decir, sus valores de y sus imágenes son positivas. En este gráfico nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que esta función es positiva en este tramo, ¿sí? Porque está arriba del eje de las x. Luego, ¿qué pasa? Empieza a ser negativa, ¿sí? En todo este tramo. Luego vuelve a ser positiva y por último negativa nuevamente. Entonces, vamos a escribirlos también juntos. Vamos a ir escribiéndolos a medida que lo hacemos. Siempre de izquierda a derecha. Fíjense, esta función no tiene un punto de x donde yo pueda empezar. Quiere decir que viene del menos infinito. Es decir, que si viene del menos infinito hasta el menos 5, mi función es positiva porque está arriba del eje de las x. Por eso anoto menos infinito a menos 5. Luego, de menos 5 a menos 1, fíjense que mi función está por debajo. Entonces, en esa parte mi función es negativa. Luego, mi función de menos 1, fíjense, a 6, siempre en valores de x, nuevamente, mi función está por arriba del eje de las x, por lo tanto es positiva. Entonces vamos a escribir unión menos 1, 6. Y después del 6 ¿hasta dónde? Hasta el infinito, porque no tengo un punto donde termina mi función. Del 6 al infinito, mi función, ¿sí?, es negativa nuevamente. Por eso escribo en el conjunto de negatividad 6 infinito, ¿sí? Recuerden que yo voy a mirar todo en valores de x, a excepción de la imagen, ¿sí?, y la ordenada al origen, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, cuando nosotros terminamos, ¿sí?, esto, ahora vamos a ver otros puntos. Lo que vienen hasta ahora, nosotros siempre vimos intervalos. A partir de ahora, estos son todos puntos en el plano, es decir, coordenadas, un valor en x y un valor en y. Bien, el primero que vamos a ver son los ceros o las raíces, que es la abscisa de los puntos donde el gráfico interseca al eje x, es decir, que lo corta. Ven acá esta curva, llega hasta acá y me corta el eje x, y lo mismo pasa en este valor. Por lo tanto, las raíces en este caso son 5, 0 y 8, 0. No son 5 y 8, ¿sí? Eso lo puedo decir de una manera vulgar, pero matemáticamente recordemos que son puntos en el plano y los podemos escribir como coordenadas. Bien, asimismo la ordenada al origen, ¿sí?, es la ordenada del punto donde el gráfico interseca, en este caso, ¿a quién? Al eje de las y. En este caso lo interseca en 1, por lo tanto mi ordenada al origen es 0 en x, 1 en y. Bien, y después tenemos dos puntos que son importantes, que vale aclarar que una función puede tener varios de ellos, ¿sí?, porque los que vamos a hablar siempre son de mínimos y máximos relativos. Y es muy importante tener en cuenta que para que estos puntos sean máximos o mínimos, yo debo evaluar qué es lo que sucede antes y después de ese punto. Si yo para obtener, un número relativo, es cuando la función, supónganse acá, viene decreciendo, llega a ese punto y empieza a crecer. Sí o sí tiene que pasar eso. Entonces, fíjense, en este caso, ese punto es el 6 menos 1. Y el máximo lo obtengo cuando mi función viene decreciendo, llega a un punto y
empieza a decrecer. Ahí vamos a tener un